Buenos días, chiquillos. Vamos a seguir repasando la materia que ya hemos visto durante el semestre. Aquí hay como un resumen del tratamiento de los minerales sulfurados en ambos procedimientos, tanto para el tratamiento de los óxidos como de los sulfuros. Previamente hay que sacar el mineral, ¿cierto?, de la mina. Para eso son las etapas de perforación, tronadura, carguillo y transporte. Ese transporte normalmente nos lleva el mineral, ya sea a través de camiones o a través de trenes, a un chancador primario, que es la primera etapa de conminución, o sea, de disminución del tamaño de la mena que traje del cerro. Entonces, tanto para los sulfuros como para los óxidos, nuestra primera etapa sería el chancado. Pueden haber varias etapas de chancado, estoy hablando en general del chancado. Puede haber chancado primario, secundario, terciario. En el caso de los óxidos basta con el chancado porque necesita un tamaño de mena de alrededor de media pulgada a 1 pulgada de tamaño, para posteriormente seguir con el siguiente paso, que es la aglomeración. Entonces, como les decía, la aglomeración lo que hace es tomar ese tamaño de partícula de media pulgada a 1 pulgada de tamaño, introducirlo en un tambor que está girando y a su vez va agregando una solución ácida al mineral que va entrando. ¿Para qué? Para que por adherencia, a través de la tensión superficial, se puedan adherir, ¿cierto?, las partículas más pequeñas que también van entrando, porque cuando se quiebra el mineral por compresión, por impacto, ¿cierto?, en el chancador, también se produce un material fino. Un material fino, como cuando uno quiebra cualquier roca, ¿cierto?, se va produciendo un fino. Entonces ese fino, para que no se pierda, se humecta, ¿cierto?, con una solución ácida para que ya empiece a trabajar el ácido en este óxido de cobre, y eso permite que se adhiera por tensión superficial a los trozos más grandes, de media a 1 pulgada de tamaño. Ese es el proceso de aglomeración, ¿ya? Y ese tambor de aglomeración finalmente lo que hace es, a través de correas transportadoras o a través de una pila de acopio, acumular ese material para posteriormente llevarlo a un patio, se le llama patio por la extensión, donde se forman pilas de lixiviación, pilas de lixiviación. Ya se sabe el tamaño que van a tener, el ancho, el largo, ya todo eso está calculado previamente. Se acumulan estas pilas para posteriormente irrigarlas con solución ácida para poder extraer, ¿cierto?, lo que me interesa, que es el cobre. Entonces esa solución ácida finalmente lo que hace es arrastrar el cobre, al ir percolando, al ir filtrando, ¿cierto?, a través de la pila. Previamente a la colocación de la pila, se supone que yo coloqué una geomembrana en la superficie para evitar que esa solución ácida con cobre penetre el suelo y pueda contaminar las napas subterráneas, por un lado, y por otro lado, perder ese cobre que está siendo sacado, ¿cierto?, a través de la lixiviación. Eso es lo que ocurre en general en el tratamiento de los óxidos de cobre. En el caso de los sulfuros, no basta con el chancado, tengo que seguir disminuyendo el tamaño de partícula. Entonces paso por distintas etapas de chancado y después paso por molienda. Esa molienda puede entrar a molinos bola o molinos sac. La idea es disminuir el tamaño de partícula hasta más o menos 100 a 200 mallas de tamaño, ¿ya? Entonces, una vez que pasen por mallas que son como coladores, pero con una dimensión mucho más pequeña, ¿cierto? Una vez que pasen por un tamaño aproximadamente de 100 a 200 mallas, este material yo lo llevo a
flotación. Pero previamente, en la etapa de molienda, yo agregué colector. Colector que es para hidrofobizar estas partículas útiles de cobre, que son sulfuros de cobre. Los sulfuros de cobre principalmente tienen 4 minerales, que es la calcosina, la cobalina, la bornita. Esos 4 son sulfuros secundarios, pero lo que más hay es calcopirita, ¿ya? De todos esos minerales lo que más hay es calcopirita. Especialmente cuando estamos tratando roca primaria, o sea, roca que está en profundidad. Acuérdense que en un pórfido cuprífero lo que tengo más en superficie son los óxidos de cobre, después un poco más en profundidad están los sulfuros secundarios, y después vienen los sulfuros primarios. Entonces, por ejemplo, en el Teniente, que ya se ha explotado por varios años esa mina, lo principal que se está sacando son sulfuros primarios. ¿Qué significa eso? Que es una roca más dura, más competente, más difícil de romper, pero a su vez me significa tener que hacer dimensiones mayores en la mina para poder acomodarme a esas condiciones de roca, esas condiciones geomecánicas de la roca. Entonces, esa roca primaria contiene principalmente como mineral que contiene cobre la calcopirita. La calcopirita. Eso no significa que no haya calcosina, cobalina o bornita. También hay, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque es una roca más de profundidad. Finalmente, como les decía, ese mineral molido, ¿cierto?, entra a celdas de flotación y a través de un proceso llamado flotación, yo lo que hago es separar lo que no me interesa, o sea, la ganga, lo que no contiene el mineral útil, que tiene principalmente la ganga pirita, que no es un mineral útil, puede ser bonito para la vista o para adorno, pero no tiene valor comercial, porque es un sulfuro de hierro. Y lo que hago es flotar, ¿cierto? Aireando, ¿cierto?, la pulpa con aire que penetra y levanta el mineral útil. ¿Cómo lo levanto? Previamente hidrofobicé el mineral útil, el mineral molido. Eso significa que lo hago hidrofóbico o repelente al agua. Lo hago repelente al agua desde un punto de vista químico. Pero también lo vuelvo aerofílico, o sea, amigo del aire. Entonces las pequeñas burbujas que estoy generando con un reactivo que se llama espumante, lo que hacen es subir a través de la pulpa y esas burbujas van adhiriendo partículas de cobre. Entonces al ir subiendo pequeñas burbujas a través de la pulpa, las partículas de cobre se van adhiriendo a estas burbujas y flotan. Finalmente todas estas burbujas flotan y con eso yo capturo el cobre que me interesa, o sea, el sulfuro de cobre. O sea, partículas que tienen calcosina, cobalina, bornita y calcopirita son las que yo voy a flotar. La espuma, ¿cierto?, es la que contiene el mineral valioso en este caso, que sería cobre, y en segundo lugar el molibdeno, que también lo captura. Entonces yo lo que tengo que hacer es filtrar después esa espuma, secarla, y con eso yo obtengo el concentrado de cobre. Entonces pasamos de una ley de un 0,7, 0,8 a 1%, que es más o menos la ley promedio que uno saca del cerro, el yacimiento, a una ley de un 20 a un 30% de concentración de cobre. Eso es lo que me entrega, ¿cierto?, la flotación. Entonces, eso es lo que tengo aquí resumido, ¿cierto? Dice que tenemos primero chancado, clasificación, molienda, después el proceso de concentración de los sulfuros, que es finalmente a través de flotación. Hay filtración, hay secado del concentrado, y del relave hay un espesamiento, ¿cierto?, que me permite recuperar la mayor cantidad de agua posible para volverla al proceso, porque el agua es un elemento muy valioso y necesario para la minería. Entonces hoy en día lo que se trata de hacer es reciclar la mayor cantidad de agua posible. El 70% más o menos del agua que se utiliza en el proceso de flotación es agua reciclada.
sobre todo ya con más de 10 años de sequía. Entonces la idea de sacar la roca del cerro no es suficiente, yo tengo que tratarla previamente, ¿cierto? Hay un pretratamiento de chancado y de concentración, y esa concentración me permite hacer el proceso de extracción del metal útil técnica y económicamente más viable. Entonces lo que tengo que hacer es liberar la partícula útil que no está expuesta. Por eso, en el caso de los sulfuros de cobre, yo tengo que chancar y moler para liberar las partículas útiles que no están expuestas, para poder flotarlas. ¿Ya? Entonces, por un lado obtengo concentrado y por otro lado la cola, que le llaman, la cola o el relave. Ahí está el diagrama de flujo que nos indica todo lo que acabamos de ver, resumidamente. Entonces, de la mina yo obtengo la mena, que tiene mineral útil. Finalmente ese mineral llega a la etapa de chancado, ¿cierto? Este es el chancador primario, ¿se entiende? Aquí hay un martillo picador para que las colpas más grandes puedan pasar al chancado primario. Ese tamaño más reducido de mineral a través del chancado primario pasa por chancado secundario, terciario. Normalmente el chancado secundario y terciario son los mismos chancadores. Los mismos tipos de chancadores me refiero, los mismos modelos. Pasan por un proceso de arneros, que es como de clasificación por tamaño. Son verdaderos coladores gigantes, vibratorios, que permiten pasar el material a la tercera etapa, que es la molienda, y el material más grueso, que no alcanza a pasar por este colador, vuelve a la etapa de chancado secundario y terciario, ¿ya? Entonces, una vez que paso por molienda, que pueden ser molinos de bola o un molino sac, voy a obtener un material fino que pasa como pulpa, ¿cierto? Como pulpa pasa a la etapa de flotación, donde yo aquí agrego agua y agrego reactivos de flotación. De la etapa de flotación yo voy a obtener dos productos, el concentrado húmedo y el relave, ¿cierto? Por donde se va la ganga, las colas. Estoy resumiendo esto, ¿cierto? Porque no hay una sola etapa de flotación, hay otras etapas de flotación después que tratan los relaves para tratar de capturar la mayor cantidad de cobre posible. Pero en general lo que viene es la flotación. Entonces, esto me entrega un concentrado húmedo. Este concentrado húmedo pasa por espesamiento, filtrado y secado. Espesamiento para recuperar la mayor cantidad de agua posible. A veces el espesamiento trata los relaves. El espesamiento trata más que nada el relave después, ya para capturar la mayor cantidad de agua posible, antes de enviarlo al tranque relave. Después viene el filtrado, el secado, y el secado me entrega el concentrado de cobre de un 30% más o menos promedio de ley. Y eso es lo que yo llevo a la etapa de fundición, o sea, paso por la etapa pirometalurgia. Todo lo que estoy aquí resumiendo es el tratamiento pirometalúrgico, ¿ya? O vía seca. La vía húmeda es el tratamiento hidrometalúrgico de los minerales, ¿ya? O sea, lixiviación, extracción por solvente, reextracción, electroobtención. Eso es hidrometalurgia o vía húmeda, ¿ya? Entonces la primera etapa de la hidrometalurgia, que es distinta, ¿cierto?, a la etapa de pirometalurgia, es la aglomeración. La aglomeración vendría siendo la primera etapa que es únicamente de la hidrometalurgia. En cambio, la primera etapa de la pirometalurgia, porque ambas tienen chancado, ¿cierto? La primera etapa de la pirometalurgia vendría siendo la molienda. Es lo distinto del camino, ¿cierto?, de la hidrometalurgia. Entonces, la primera etapa sería la molienda. Entonces, ahí tenemos como una definición de lo que es la conminución.
es un término genérico, ¿cierto?, que se utiliza para designar procesos de reducción de tamaño. Las etapas principales, como les decía, son chancado y molienda. Chancado y molienda. En el caso de los sulfuros, pasan por chancado y molienda, por ambos procesos, por ambas etapas de conminución. En cambio, los óxidos solamente por chancado. Solamente por chancado. Esta es una etapa que consume mucha energía porque tengo que romper la roca, ¿cierto?, que está unida por enlaces fuertes que unen las rocas. Son enlaces fuertes, difíciles de romper, enlaces químicos fuertes. Por lo tanto, requiero de mucha energía para romperlo. Para eso ocupo estas máquinas que se llaman chancadores, molinos. Los chancadores ocupan mucha energía porque tienen que romper la roca que es competente, que permite que tengan los minerales capturados, ¿cierto?, en una matriz rocosa, y para romper eso tengo que aplicar mucha energía. Esa energía principalmente es de impacto y de compresión, energía que se gasta mecánicamente en impacto y compresión. Eso es lo que me va a permitir romper estos fuertes enlaces que constituyen la roca con mineral útil. A eso le llamamos mena, ¿se acuerdan? ¿Por qué se realizan los procesos de conminución? Para liberar el mineral de interés del material de desecho, ¿cierto? El material de desecho es todo lo que no contiene la mineralización útil. Acelerar la velocidad de reacción en los procesos de concentración. Acelerar la velocidad de reacción en los procesos de concentración. Si yo tuviera que lixiviar, por ejemplo, la roca tal cual la saco del cerro, ¿ya? O sea, de 30 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros o más, tendría que esperar mucho tiempo, ¿cierto?, para que el material pueda filtrar esa roca. Y hay material que simplemente no la va a atravesar, porque no tiene fracturas suficientes como para que penetre la solución ácida y pueda atrapar el óxido de cobre. Entonces sería muy lento el proceso. Por eso yo la quiebro, ¿cierto?, y produzco fracturas a través de la compresión y del impacto que me hace el chancado para que la solución lixiviante, en este caso la solución ácida, pueda penetrar esa roca y arrastrar lo que me interesa, que sería el cobre. Y también para producir partículas de mineral de tamaño y formas definidos. Esa es otra razón por la cual se hace conminución, producir partículas de mineral de tamaño y forma definido. En este caso son las partículas de media a 1 pulgada y por otro lado de 100 a 200 mallas de tamaño para poder flotarlas, ¿ya? Ahí hay un dibujo que me explica claramente cómo de una colpa, ¿cierto?, yo la tengo que ir reduciendo de tamaño, pero en la medida que voy reduciéndola de tamaño voy liberando las partículas útiles, ¿ya? Como dice arriba, las etapas de conminución son el chancado y la molienda. Existe un límite para el cual los chancadores son eficientes, y pasado este se utilizan los molinos, cuando la partícula está más chica, los que realizan la reducción de material para tamaños más finos. Entonces tengo primero el chancado primario, el chancado secundario, el chancado terciario y finalmente la molienda, que finalmente me va a entregar un tamaño de partícula de 150 a 300 micrómetros. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo voy disminuyendo la granulometría a través de compresión y de impactos que se van produciendo en el chancado, yo voy liberando partículas útiles que estaban escondidas, ¿ya? Que estaban entre, por ejemplo, al quebrar esta roca, si yo no hubiera quebrado esta roca, hubiera podido solamente intentar sacar estas 5 zonas donde hay mineralización útil, que es la parte roja. Al quebrarla yo libero otras zonas que estaban escondidas entre medio, ¿ya? O sea, al quebrar esta roca yo voy liberando las partículas que están adentro. Y eso es lo que me permite el chancado y finalmente la molienda. Aquí vuelvo a quebrarla, entonces van liberándose partículas que estaban escondidas entre los tamaños. Como una vez les dibujé, ¿cierto? Si yo tengo una roca de este tamaño,
¿ya? Que tiene una mineralización útil, que es la que tengo ahí. 4 partículas nomás que podría eventualmente capturar. Yo al quebrarla voy a generar dos rocas, ¿cierto? Una así, con la cara donde se produjo el quiebre, y acá tengo otra roca, que es la otra mitad, también con una cara expuesta, que no estaba expuesta antes de quebrarla. Entonces, eso es lo que esa es la zona que yo capturo o libero partículas útiles que no estaban expuestas antes. Entonces, originalmente tenía 4 partículas útiles nomás, podría pensar en 8, ¿cierto? Porque son 4 por delante o 4 por detrás, uno podría pensar. Entonces, si aquí tenía 8 partículas útiles, considerando las 4 de adelante y 4 de atrás, ahora tengo ¿cuántas? Tengo las mismas 8 más estas 5. Y así es como yo voy finalmente logrando liberar las partículas útiles. Después voy a quebrar acá la roca y nuevamente voy a liberar y voy a dejar expuestas unas caras que no estaban expuestas con más mineralización útil. Esa es la idea del chancado principalmente y la molienda, liberar esas partículas útiles. Y eso es lo que se está tratando de mostrar acá. Entonces el chancado es la primera etapa de reducción de tamaño, realizado normalmente en seco por máquinas que se mueven con lentitud y aplican grandes fuerzas a bajas velocidades sobre las rocas de mineral. No existe tecnología capaz de realizar el proceso de chancado en una sola etapa. Entonces necesito varias etapas de chancado y varios equipos de chancado. ¿Ya? No basta con el chancado primario ni con el chancado secundario. Normalmente tengo 3 etapas de chancado. Puede que el chancador terciario sea el mismo equipo que el chancador secundario, pero necesito varias etapas de chancado. Entonces hay que tener claro que no existe ninguna tecnología hasta el momento que permita tomar la roca y darle el tamaño que yo deseo solamente con un equipo. Después de cada etapa de chancado hay coladores o arneros que me permiten separar lo que ya tiene el tamaño deseado para la próxima etapa, como lo que aún no tiene el tamaño deseado va a quedar ahí sobre el arnero. Entonces todo lo que quede sobre el arnero se devuelve a la misma etapa de chancado anterior. Los objetivos del arneado son impedir que el material que no ha sido chancado lo suficiente pase a otra etapa de reducción. Preparar material con un rango estrecho de tamaño para alimentar ciertos procesos de concentración. Extraer desde la alimentación a un chancador aquel material que ya cumple con las especificaciones del producto y pasa a la siguiente etapa, ¿cierto? De modo de aumentar la capacidad y eficiencia del chancador. Y finalmente separar el material en una serie de productos finales de tamaño específico. Entonces la clasificación por tamaño se hace a través de arneros, ¿ya? Que son, como les decía, coladores que permiten dejar pasar un tamaño que yo deseo para la siguiente etapa o frenar el paso del material más grueso para que eso pase nuevamente a la etapa anterior. Después, como les decía, viene la molienda, hay molinos de barras, como se muestra ahí, son tubos sólidos, y el molino de bolas son bolas de acero, que son los elementos que me ayudan a moler, a disminuir el tamaño de lo que entró. ¿Qué es lo que me permite la molienda? Bueno, entonces a través de este giro que está, porque estos son verdaderos tambores que están girando. Entonces, el molino lo que hace es girar, girar. Va girando, entonces este material se levanta, vuelve a caer, se levanta, vuelve a caer, lo mismo acá. Las bolas se levantan y vuelven a caer. Entonces las bolas y las barras son los elementos que me disminuyen el tamaño de las partículas que entraron después de el chancado, hasta dejar un material bien fino que me permite que este material pase el proceso de flotación.
Entonces, ¿qué es lo que permite la molienda? La reducción de tamaño de las partículas relativamente gruesas dejadas por la etapa de chancado. El objetivo de la molienda es reducir el material al tamaño óptimo para el proceso de concentración, que en este caso es la flotación, ¿cierto? Existen molinos de barras, de bolas y semiautógenos. ¿Ya? Los semiautógenos son los más grandes y son molinos que a través de bolas y a través del propio material reducen el tamaño de las partículas que entraron a ese molino. Todo esto se realiza por lo general cuando el material está en una pulpa con agua. Se realiza por lo general cuando el material está en una pulpa con agua. Entonces en esa etapa también se le agregan los colectores adecuados para flotar el mineral de interés, ¿ya? En la etapa siguiente, que es la flotación. Bueno, eso ya lo vimos. Concentración por flotación. A la pulpa de mineral se agrega una serie de reactivos químicos especiales que causan una condición de hidrofobicidad. Hidrofobicidad significa que las partículas útiles se vuelven repelentes, ¿cierto? Repelentes al agua. Todo esto a través de la química, ¿cierto? Pero al volverlas repelentes contra el agua, las vuelvo también aerofílicas, o sea, amigas a estar en contacto con el aire. Por lo tanto, van a tender a irse con las burbujas. Esa es la idea, que se vayan con las burbujas para poder capturar esas partículas útiles y sacarlas en la superficie a través de la espuma. Al introducir aire al sistema, ¿cierto? A la celda de flotación, se produce un conjunto de burbujas. Previamente yo agregué espumantes, ¿cierto? Sobre las cuales se adhieren las partículas. Las burbujas, a medida que van ascendiendo, se van enriqueciendo, ¿cierto? Van capturando estas partículas útiles, hasta que se alcanza la superficie en donde posteriormente son retiradas. Todas estas burbujas pequeñas en la superficie forman una espuma, ¿cierto? Con la mineralización útil, que en este caso sería principalmente sulfuros de cobre, pero también molibdeno. Entonces yo las voy retirando, separando del resto de la pulpa que está en la celda. Lo que yo ya no floté se va a ir por el relave, ¿ya? Y ahí se va a ir la ganga, se supone. Pero también, lamentablemente, se pierden partículas útiles, ¿ya? Las partículas útiles que se pierden generalmente están en un tamaño muy fino que se llaman lamas, y en las lamas, que es un material muy fino, también se va cobre. Las burbujas no son capaces de capturar el cobre que está en el material demasiado fino que entra a la pulpa. Como en el chancado, ¿cierto? Yo eh, rompo la roca y quiero reducirlo a un tamaño específico, parte del quiebre que se produce en el chancado también produce un polvo fino, más fino de lo requerido. Lo mismo ocurre en la molienda, o sea, la molienda me permite obtener un tamaño que yo deseo, ¿cierto? De unas 100, 150 micras, pero siempre hay un material más fino que va quedando, que son las lamas, que es muy difícil de flotarlas porque son tan finas que las burbujas, al ir pasando a través de la pulpa, lo que hacen es no capturarlas, sino empujar las lamas, y no son capaces de capturar el cobre que está en el material más fino, o sea, en las lamas. Mientras tanto, las partículas de material estéril, ¿cierto?, en la etapa de flotación, no han sido afectadas por los reactivos químicos y permanecen suspendidos dentro de la pulpa, hasta salir por abajo, ¿cierto?, las colas. Después yo paso por una etapa de secado, como les decía, y finalmente esa etapa de secado me entrega el concentrado de cobre, que tiene más o menos como promedio un 30% de cobre. Entonces pasamos de un material que llega de la mina de un 0,9, 0,8 a un 1% de ley, pasamos a un producto con un 30% de ley. Entonces eso sí es viable tratarlo por fundición, ¿ya? Si no, sería muy costoso tratar cientos de toneladas al 1%, ¿cierto? Habría que calentar muchas veces el horno y introducir este material que va obviamente a perder energía, va a hacer perder energía al horno, y sería muy costoso el proceso de esa manera. Por eso es necesario concentrar. En las minas antiguas, ¿cierto?,
cuando las leyes eran mejores. Piensen ustedes que el hombre desde que existe ha necesitado de minerales, de metales, por lo tanto nuestros ancestros ya capturaban el cobre, el hierro y los minerales con mayor concentración. Entonces hoy en día quedan solamente yacimientos de baja ley, por eso es necesaria la etapa de concentración previa para que sea técnicamente y económicamente sobre todo viable la concentración de estos. Así está viendo cómo es la flotación a través de una imagen. Por aquí entra la pulpa de mineral que viene de molienda con sus reactivos de flotación, ¿cierto? Perdón. Entra la pulpa, voy agregando reactivos de flotación a esta celda. Hay un movimiento que se va generando a partir de un mezclador mecánico y a partir del aire que voy inyectando desde arriba y que sale por abajo, se van formando burbujas pequeñas, esas burbujas van ascendiendo por un tema de menor densidad y al ir ascendiendo van capturando las partículas útiles, pero las que tienen el tamaño idóneo, las partículas más finas las van a hacer a un lado. Son tan finas que en vez de atrapar las burbujas lo que hacen es hacerlas a un lado. Entonces ahí es cuando se pierde parte de la mineralización útil que vienen en las lamas, o sea, en el material más fino. Entonces, por acá se va el relave, que se supone que es material que tiene menos cobre, pero aquí también se pierde cobre, como les decía, en el material más fino. Las lamas no las puedo flotar. Entonces se supone que acá tengo una pulpa, pero con poco ley de mineralización útil. A eso le llamamos relave o colas. Este material después se vuelve a tratar por otra etapa de flotación para capturar la mayor cantidad de cobre posible, en el caso del concentrado de cobre, obviamente. Acá arriba se van juntando las burbujas con mineralización útil, en este caso sulfuros de cobre. Estas burbujas forman una espuma que por rebalse, ¿cierto? O mecánicamente las voy sacando a través de unas paletas y voy capturando lo que llamamos el concentrado húmedo, ¿ya? Que después pasa por etapas de filtrado y secado para posteriormente llevarlas a fundición. Ahí hay imágenes de el concentrado húmedo y el concentrado seco, ¿ya? El concentrado húmedo, el que tenemos a la izquierda, que es el que está saliendo por rebalse de la celda de flotación, y a la derecha tengo el concentrado seco de cobre, ¿ya? Es más oscuro, ahí se ve como blancuzco, el concentrado es más oscuro, ¿ya? Ahí nuevamente está el resumen, ¿cierto?, del material que viene de la mina, después el chancado, después la molienda, después la flotación, y la flotación me va entregando las colas y también el concentrado húmedo. Aquí me están mostrando todo lo que trae la mena, ¿cierto? Contiene agua, contiene sulfuro de hierro, contiene silicatos. Aquí mostraron como silicato el cuarzo solamente, pero también tiene feldespato sódico, feldespato potásico y cuarzo. Y otro elemento. A mí lo que me interesa básicamente es la calcopirita que está ahí, ¿cierto? Y eso es lo que yo voy a finalmente flotar. Entonces lo demás se va a ir por el relave, todo lo que no sea cobre. Es como bien resumido lo que se está explicando. Obviamente parte del cobre, como les dije, se va en el material más fino, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven que después de la primera etapa de flotación viene otra etapa de flotación que me permite también obtener concentrado de molibdeno y concentrado de cobre. Aquí también viene cobre y molibdeno después de la primera etapa de concentración. Entonces después tengo una segunda etapa de flotación que me permite capturar lo que no pudo capturar la primera etapa, ¿ya? Entonces la idea es que el relave lleve la menor cantidad de mineralización útil posible. Entonces yo voy a obtener de acá concentrado de cobre y concentrado de molibdeno. Después paso por las etapas de filtrado, secado y finalmente esto va a fundición.
La fundición me va a entregar finalmente lingotes de cobre o ánodos de cobre, los que yo paso por electrorefinación para obtener cátodos. Ya expliqué lo que era el proceso de electrorefinación, que a través de electrólisis, ¿cierto? Yo primeramente disuelvo el cobre anódico en una solución ácida y por electrodepositación, ¿cierto? Voy a capturar solamente el cobre y todo lo que no sea cobre va a quedar en el fondo como lodo anódico, que contiene elementos preciosos como el platino, el oro, la plata. Es como un pequeño resumen de lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a empezar a recordar. Voy a abrir otra. Ya. Ya, bueno, ahí lo que tenemos en esa imagen es un trapiche, que era un equipo de molienda que utilizaban antiguamente los mineros, en algunos lados todavía se utiliza. Esto va girando, ¿cierto? Con fuerza que puede ser fuerza del mismo hombre, fuerza animal o un motor eléctrico. Esto va girando. Por aquí el minero va agregando mena con oro. Generalmente el oro está asociado a otros minerales como la plata, pero en menor escala. Entonces esto va moliendo eso para liberar las partículas útiles de oro y plata. Después de eso va a agregar a esta masa, a esta pulpa, va a agregar mercurio, y el mercurio, como químicamente tiende a atraer el oro, finalmente yo voy a obtener una masa de mercurio con oro y plata, ¿ya? El mercurio, como es líquido a la temperatura ambiente nuestra, es muy fácil evaporarlo. Entonces yo lo que tomo esa masa, ¿cierto?, de oro, plata y mercurio y la meto al fuego. Al meterla al fuego, ¿qué hago? Evaporo, saco el mercurio y me va a quedar solamente oro y plata. Estoy resumiendo bien eso. Solamente, también hay platino, plata, oro, ¿ya? Pero el platino en mucha menor cantidad. Eso es lo que le llaman metal doré los viejos, ¿ya? Ese metal doré finalmente es prácticamente oro y plata principalmente. Entonces de esa forma yo separo el mercurio, pero ese mercurio se pierde, ¿cierto? Porque se va por evaporación y es muy contaminante todo este proceso, ¿cierto? Primero por la manipulación del mercurio al agregarlo al trapiche y después por la evaporación que se produce del mercurio, también sigue siendo muy contaminante. Esa es la forma antigua que tenían los mineros de obtener oro. Bueno, el oro, como ustedes saben, es un material blando en general para hacer metal. Tiene un color amarillo característico. Es el elemento más maleable y dúctil que tenemos. La gracia que tiene es que no le afecta el aire ni el agua. Por lo tanto, no se oxida, ¿ya? Se podría decir que es un metal, perdón, incorruptible. Esa es la gracia que tiene el oro. Además, es un buen transmisor de la electricidad y un buen transmisor del calor. Lo único que lo puede atacar es el agua regia, ¿ya? Que es una mezcla entre ácido clorhídrico y ácido nítrico. Ácido clorhídrico y ácido nítrico. Debido a su no reacción química, se suele encontrar en su estado natural. O sea, el oro siempre lo voy a encontrar en estado natural, o sea, puro. Nunca va a estar asociado como el cobre, que yo lo encuentro como óxido de cobre, que lo encuentro como sulfuro de cobre. También lo puedo encontrar como cobre nativo, pero en la menor cantidad. En cambio, el oro siempre está puro, nunca está asociado, nunca lo voy a encontrar como óxido de oro o sulfuro de oro. Lo que sí, voy a encontrar el oro en menor cantidad. Antes yo podía ver el oro, los mineros antiguos podían ver el oro en la veta. Hoy en día es muy difícil ver el oro porque está tan está tan diseminado finamente el oro en las vetas actuales que prácticamente no se ve. Pero viene
siempre solo, viene como oro nativo. Entonces, debido a su no reacción química, se suele encontrar en su estado natural. Es un buen conductor térmico y eléctrico. En general, todos los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos y posee excelentes propiedades reflejantes de la luz. ¿Ya? Por ejemplo, las naves espaciales que enviaban al espacio las cubrían, ¿es cierto?, con pequeñas láminas de oro para evitar el calor y el exceso de radiación que te llega cuando tú estás en la luna o en el espacio, ya que no hay atmósfera. Entonces, por esas propiedades reflejantes de la luz, se cubrían las naves espaciales con pequeñas láminas de oro. Su presencia en la corteza terrestre es muy baja, ¿cierto? Estamos hablando de, es un promedio de lo que yo saco de oro en la corteza terrestre. Entonces tenemos un 0,0011 partes por millón. Muy poco oro en la corteza terrestre. En cambio, por dar un ejemplo de otro metal, el hierro, por ejemplo, está en un 5%, un 5% de concentración en la corteza terrestre. El oro solamente en un 0,0011 partes por millón. Su punto de fusión es de 1073 grados Celsius y la volatilización, o sea, cómo se evapora el oro, es a 2600 grados Celsius. La densidad del oro es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, un lingote, por ejemplo, una taza de oro serían aproximadamente 250 centímetros cúbicos, ¿cierto? 250 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos de oro son 19 kilos. Por lo tanto, una taza serían tendría que multiplicar esos 19 kilos por 2,5. Estamos hablando de prácticamente más de 40 kilos. Más de 40 kilos pesaría una taza de oro. Más de 40 kilos pesaría una taza de oro. Mineralogía de los minerales auríferos. El conocimiento de la mineralogía del mineral apropiadamente combinada en las pruebas metalúrgicas proporciona las herramientas necesarias para mejorar la recuperación. Entonces es súper importante conocer cuáles son los minerales que encuentro en una mena determinada para poder asociar el mejor proceso de recuperación. Entonces, uno de los valores importantes es conocer la ley y si lo encuentro como sulfuro o como óxido, el mineral útil, ¿ya? En el caso del oro ya sabemos que siempre está en estado puro. Entonces siempre el oro lo voy a encontrar como oro libre. También lo puedo encontrar como oro libre, pero en ganga silicia. Oro asociado a sulfuros metálicos, pero siempre está libre, ojo. Lo que pasa es que hay yacimientos que tienen sulfuros metálicos asociados al oro, pero el oro siempre va a estar solo. Ya me refiero que no va a estar asociado a ningún otro elemento. También tenemos yacimientos de vetas cuarcíferas, ese es el oro en ganga silicia. Y el oro libre es el que encontramos, por ejemplo, en los yacimientos tipo placer, en donde el oro está libre y está en el fondo, ¿cierto?, de un lecho o un estero. Nos sigue avanzando por la escorrentía de ese estero o por ese río por un tema de densidad. Al ser tan denso, se queda en el fondo y yo lo tengo que sacar mediante, por ejemplo, una chaya, levantarlo y separarlo por la diferencia de peso que tiene con el resto de material. Eso es cuando los viejos están chayando, ¿cierto? Por ejemplo, en el estero Marga Marga. Y oro asociado a minerales carbonáceos. También se ha encontrado que hay oro asociado a minerales carbonáceos. Tipos de yacimientos auríferos. Bueno, el más común acá en Chile son los tipo vetas o filones, que es lo mismo, de cuarzo aurífero. Pero también tenemos yacimientos tipo placer, como fue el Marga Marga. Entonces, en arenas y gravas se encuentran pequeñas partículas de oro
que han sido arrastradas por la escorrentía de los ríos, de los esteros, pero ese oro originalmente se formó, por ejemplo, en la cordillera de la costa, en sectores como Coyihuay, acá en la quinta región, o en la Cuesta de la Dormía. Entonces, ese oro originalmente estaba en vetas y filones, y producto de la meteorización que se produce por los cambios de temperatura a esa altura en la cordillera, y esas rocas se van soltando, van siendo arrastradas, ¿cierto?, por las escorrentías, por las aguas de lluvia, y esas rocas finalmente esas rocas se van reduciendo de tamaño al ser arrastradas por la lluvia, por los ríos, y finalmente va quedando solamente el oro libre en zonas, y se tiende a depositar en zonas donde hay menos turbulencia, en un río o en un estero. Y ahí va quedando, ¿cierto?, ese oro nativo en forma de pepitas o arena de oro. Esos son los yacimientos tipo placeres, ¿ya? Número 3 dice depósitos diseminados de oro. Estos yacimientos han sido puestos recientemente en explotación, o sea, son pórfidos cupríferos que tienen asociación con oro. Son grandes yacimientos tipo pórfido, depósitos diseminados de oro. Estos yacimientos han sido puestos recientemente en explotación, son diseminados de oro fino, y también lo puedo encontrar en rocas como las calizas y las dolomitas. Ya las calizas y las dolomitas básicamente son rocas sedimentarias, la mayoría de origen orgánico o origen químico. Carbonato de calcio, básicamente. Carbonato de calcio que pueda también tener partículas muy finas de oro. La forma en que tratamos las menas auríferas. El oro está libre y parte asociada generalmente a la pirita o arsenopirita. Es el tipo de mena de oro más común. O sea, tengo oro libre, pero también tengo como ganga, ¿cierto?, la pirita y la arsenopirita. La arsenopirita es complicada porque tiene arsénico, ¿ya? Y el arsénico es un metaloide complejo de separar, y para más remates tóxicos. La mina del Indio, por ejemplo, tenía abundante oro, pero lamentablemente tenía mucho arsénico. Y eso finalmente, de alguna forma, mató el yacimiento porque hacía muy costoso el proceso de separación entre el oro y el arsénico. ¿Qué pasó acá? Espérense un poquito. Ahí sí. El oro está asociado a ganga de cuarzo también, ¿ya? Y eso es cuando encontramos vetas de cuarzo con contenido de oro. Esas son las vetas de cuarzo aurífero, le llaman los mineros. Vetas de cuarzo aurífero, en las cuales primitivamente estuvo asociado a sulfuros de hierro, el cual por efectos geológicos fue lixiviado, ¿cierto? El hierro, como tiende a reaccionar con el oxígeno y el agua, se va y va quedando solamente el oro. ¿Por qué? Porque se oxidó y fue llevado por lixiviación a partes más profundas. A eso se refiere. El oro está asociado a la ganga de cuarzo, en las cuales definitivamente estuvo asociado a sulfuros de hierro que fueron lixiviados con el tiempo, y va quedando solamente el oro. Entonces yo tomo una veta de cuarzo aurífero y voy a ver cuarzo, limonita, ¿cierto? Porque está oxidado el hierro, se van a ver manchas como amarillas, pero además van a haber partículas finas de oro. De nuevo me salí del... El oro es subsidiario o complementario de una mena metálica compleja. Por ejemplo, como les decía, hay yacimientos que son de cobre fundamentalmente, pero también voy a encontrar oro. Eso significa subsidiario, que es como en segundo grado tiene oro, ¿ya? Así como los yacimientos de cobre generalmente tienen molibdeno,
pero molibdeno en menor grado. También hay yacimientos de cobre que tienen en menor grado oro. Por eso se dice que es subsidiario o complementario de una mena metálica compleja que puede tener plomo, cobre y zinc. Ahora sí. Proceso de cianuración. Bueno, la cianuración es un proceso complejo, especialmente porque estamos aplicando un material que es muy tóxico. Y básicamente lo que yo hago es lixiviar la mena con oro a través de la cianuración. Ya en este caso, no sé, la solución lixiviante no es una solución ácida, sino una solución básica de cianuro. Entonces, como dice ahí, la cianuración es el método más importante para la extracción del oro actualmente y se usa a escala comercial en todo el mundo. Mediante este proceso se logra disolver el oro y la plata usando una solución alcalina débil de cianuro sódico. Entonces, la solución lixiviante, lo que me permite capturar el oro, es el cianuro sódico. El oro contenido en el licor o en la solución lixiviante resultante de la lixiviación puede recuperarse por cualquiera de los siguientes procesos: precipitación con polvo de zinc o absorción en carbón activado. Esas son las formas usuales de recuperar el oro: precipitación con polvo de zinc o absorción en carbón activado. Reacciones de disolución de oro. En soluciones diluidas de cianuro de sodio tenemos la ecuación de Elsner, en donde, como vemos, a la izquierda tenemos oro, cianuro sódico, oxígeno y agua. Y con eso yo voy a capturar el oro, ¿cierto? Y lo voy a asociar al licor cianúrico. Entonces el oro va a quedar como una solución dentro eh, de esa solución cianúrica de sodio. Entonces me va a quedar como un compuesto, como ahí vemos ahí, AuNaCN2, más eh, hidróxido de sodio. Eso es lo que se va a generar con los productos oro, cianuro sódico, oxígeno y agua. Voy a obtener finalmente oro asociado al cianuro más hidróxido de sodio. Esa es la ecuación de Elsner. ¿Qué tenemos acá? Técnicas de cianuración. Hay varias técnicas de cianuración, así como hay varias técnicas de flotación. Tenemos cianuración en pilas, que es parecida a cómo obtenemos el cobre a través de pilas de lixiviación. Tenemos cianuración en tinajas, ¿ya? O en tinas. Y tenemos cianuración por agitación, ¿ya? Estas tres formas son formas de lixiviar el oro, ya sea en pilas, en tinajas o por agitación. Principales factores que afectan la disolución del oro. Bueno, como en cualquier proceso de lixiviación, el tamaño de partículas, ¿cierto? La concentración que tenga el cianuro, la concentración de oxígeno presente, la temperatura, la alcalinidad o pH. Acuérdense que el pH sobre 7 hablamos ya de que es una base y bajo 7 hablamos de que es un ácido, ¿cierto? Entonces la solución en este caso tiene que ser alcalina, la que lixivia el oro. Entonces esos son los principales factores que afectan la disolución del oro: el tamaño de la partícula, concentración del cianuro, concentración de oxígeno, la temperatura y la alcalinidad. Entonces yo tengo que ir probando, dependiendo la mena de oro, cuál es la concentración idónea de cianuro, la concentración idónea de oxígeno, la temperatura idónea y el pH idóneo para la cianuración, para que para que la lixiviación sea lo menos costosa y pueda recuperar la mayor cantidad de cobre posible. Vamos a ver otra PPT.
Ya. Los alquimistas, que eran los que empezaron con la química, ¿cierto? Ellos querían encontrar la fórmula para transformar cualquier material en oro. Obviamente eso no existe, ¿cierto? Pero esos fueron los primeros químicos. Los alquimistas, conducidos por su codicia y curiosidad, no se encaminaron a producir oro a partir de materiales baratos, pero ellos verdaderamente iniciaron y avanzaron en el conocimiento de la química. El descubrimiento del agua por el alquimista árabe Jabir ibn Hayyan en el siglo XVI introdujo una tecnología química para la extracción del oro a partir de sus menas. La aparente transformación del hierro en cobre, por el cual precipitaba el cobre realmente a partir de su solución en presencia de hierro, era conocida por los alquimistas. Entonces, para capturar el cobre en una solución con sulfato de cobre, ellos agregaban hierro. Hasta el día de hoy se utiliza eso para precipitar el cobre en el hierro. Entonces, por ejemplo, los mineros echaban chatarra en estas tinajas con sulfato de cobre y naturalmente el cobre precipitaba en el hierro, en las chatarras, por ejemplo, de vehículos viejos o cualquier tipo de latón viejo, lo introducían en estas tinajas y finalmente se daban cuenta, bueno, los alquimistas originalmente se daban cuenta que ellos veían como que se transformaba en cobre. Lo que realmente ocurría es una electrodepositación, ¿cierto? Porque naturalmente el cobre se tiende a adherir al hierro por un potencial eléctrico que se genera entre el cobre y la solución ácida con cobre. ¿Ya? Entonces se tiende a depositar el cobre más 2 en el hierro. Este concepto de cementación fue usado por los químicos del siglo XIX para recuperar oro también de la solución. Entonces también podían recuperar oro a través de precipitación en hierro, ¿ya? Pero también, como les decía, se utiliza en algunas mineras todavía para capturar cobre a través de cementación de cobre en chatarra de hierro, en chatarra de hierro. Teoría de oxígeno. En 1846, Elsner determinó que el oxígeno era vital para la disolución de oro en solución de cianuro. La siguiente reacción se conoce como la ecuación de Elsner, la que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces tenemos oro, tenemos una solución de cianuro sódico, oxígeno y agua. Y eso genera, ¿cierto?, una asociación entre el oro, el sodio y el cianuro, más hidróxido de sodio. Todo esto con un pH alcalino. Un pH alcalino. Teoría del hidrógeno. Teoría del hidrógeno. Janin, entre los años 88 y 1892, patentó la ecuación siguiente, ecuación debería decir ahí, la cual muestra que se genera gas hidrógeno durante el proceso de cianuración de oro. Se genera gas hidrógeno, o sea, H2, durante el proceso de cianuración de oro. Y ahí está su ecuación, en donde aparte de obtener cierto oro asociado al cianuro e hidróxido de sodio, voy a obtener también el gas hidrógeno. ¿Ya? Teoría del peróxido de hidrógeno. Voigtlander en 1896 sugirió que la disolución de oro con cianuro procede a través de dos etapas. El peróxido de hidrógeno se forma como producto intermedio. Voigtlander encontró experimentalmente que se formó también H2O2 y pudo calcular que se formó un 70% de la cantidad teórica de H2O2 que debería formarse de acuerdo a su ecuación. Entonces pudo calcular que se formó un 70% de la cantidad teórica de H2O2 que debería formarse de acuerdo a su ecuación. Entonces ahí es como él se dio cuenta de que el resto, ¿cierto?, se iba como gas hidrógeno. Formación de cianógeno. Todo esto ocurre en el proceso de cianuración. Christie sugirió también en 1896 que el oxígeno era necesario para la formación de gas cianógeno, el cual creyó que era el reactivo para la disolución de oro de acuerdo a estas reacciones. Él creyó que era el reactivo para la disolución del oro de acuerdo a las reacciones que siguen a continuación.
Entonces tengo oxígeno, cianuro sódico y agua. Y con eso yo voy a obtener cianuro más hidróxido de sodio. Pero a su vez existe la segunda etapa, ¿cierto? Que el oro con el cianuro sódico más el cianuro que está ahí doble, me va a generar una solución que va a contener oro y a su vez cianuro sódico, pero asociado, ¿cierto? Como un compuesto. La suma de estas reacciones proceso en dos etapas de Christie de la ecuación de Elsner, ver teoría número 1, teoría de la corrosión. Boonstra mostró en 1943 que la disolución de oro en solución de cianuro es similar a un proceso de corrosión de metal. Entonces, Boonstra mostró en 1943 que la disolución de oro en solución de cianuro es similar a un proceso de corrosión de un metal, en el cual el oxígeno disuelto en la solución es reducido a peróxido de hidrógeno e ion oxidrilo. Entonces, este es el peróxido de hidrógeno y el ion oxidrilo, es el ion oxidrilo. Mecanismo de cianuración. El proceso de disolución de oro en cianuro y consiguientemente la extracción de oro con cianuro a partir de sus menas involucra reacciones heterogéneas en la interfase sólido-líquido. Por tanto, los pasos secuenciales siguientes pueden ser asumidos como principales para la disolución del oro con cianuro. Tenemos absorción de oxígeno en la solución, transporte de cianuro y oxígeno disuelto en la interfase sólido-líquido, absorción de los reactantes cianuro y oxígeno en la superficie sólida, como ion cianuro, reacción electroquímica, desorción de los complejos solubles de oro y cianuro, desorción de los complejos solubles de oro y cianuro y otros productos de reacción desde la fase sólida, transporte de los productos desorbidos a la solución. Eso es lo que ocurre, ¿cierto? Ahí tengo una figura, dice esquema de la reacción sólido-líquido para la disolución de oro en cianuro. Este es el área anódica, ¿cierto? Donde tengo oro asociado con cianuro. Voy a obtener este complejo de cianuro con oro. Y esas son las dos reacciones que se producen. Y hay una interfase, ¿cierto? Entre el cianuro y el cianuro con oro. Justo en esa interfase es donde se produce ese intercambio, ¿cierto? Que me permite capturar el oro a partir del cianuro. Esa capa límite donde se produce se llama límite de Nernst. El proceso de cianuración está afectado por varios parámetros influyentes que se discuten más abajo. Estos incluyen la disponibilidad de oxígeno en la interfase sólido-líquido, el pH y el potencial eléctrico de la suspensión sólido-solvente, el efecto del álcalis e iones extraños, otros que no sean cianuro en solución. Entonces, el proceso de cianuración está afectado por varios parámetros que influyen. Estos incluyen la disponibilidad de oxígeno en la interfase sólido-líquido, el pH, el potencial eléctrico, ¿cierto?, de la reacción, sólido-solvente, y el efecto del álcalis e iones extraños, otros que no sean cianuro. Efecto del oxígeno en la cianuración del oro. La importancia del oxígeno en la disolución del oro debe ser enfatizada. Si bien se ha usado agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo y cloro, una aireación adecuada dará resultados tan buenos como aquellos logrados por oxidantes químicos. O sea, es clave la oxigenación de la solución. La cantidad de oxígeno disuelto en soluciones diluidas de cianuro La cantidad de oxígeno disuelto en soluciones diluidas de cianuro depende de 4 factores. La altura geográfica, ¿cierto? Porque a mayor altura geográfica hay menor presencia de oxígeno en el aire. La temperatura de la solución también es clave. El tipo de intensidad de agitación y la fuerza iónica de la solución. Cuando la temperatura es muy elevada de la solución, retiene menos oxígeno, ¿ya?
porque las moléculas de la solución están más separadas, por lo tanto no son capaces de retener el oxígeno que está en solución junto con el cianuro y el oro. El tipo de intensidad de agitación también es clave y la fuerza iónica de la solución. Ya chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá ya. Después vamos a seguir viendo más materia. Bueno, profe. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, gracias. No, profe.